no a la guerra. La dissuasion est et doit demeurer un intangible français. Non siamo coinvolti militarmente. No estamos en guerra, repiten el presidente del gobierno español y el canciller italiano, mientras en Francia el presidente Emmanuel Macron ordena reforzar el programa atómico y que su país produzca más ojivas nucleares. Así, señores, entramos en el 5º día de la guerra en Irán. Este miércoles Israel ha confirmado ataques a gran escala contra objetivos del régimen en Teherán. Las fuerzas israelíes aseguran que derribaron un caza iraní sobre la capital y que también atacaron un centro militar subterráneo del programa nuclear iraní. También atacó Líbano, bombardeando la zona que alberga nada más y nada menos que el Palacio Presidencial cerca de Beirut. Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní confirmó haber disparado más de 40 misiles contra objetivos israelíes y estadounidenses. Estamos ante un conflicto que se expande y en el que por lo pronto no se vislumbran soluciones distintas a la guerra, sí, es que esa es una solución, la guerra. En fin, un conflicto que crece y uno se pregunta hasta dónde va a llegar. Yo soy Johan Ramírez y eso es lo que vamos a discutir en el día de hoy acá en DW Actualidad en Análisis, y para ello recibo desde Madrid a Mariano Aguirre. Él es investigador del Centro de Barcelona de Cuestiones Internacionales, y desde Doha a Luciano Zácara, analista político para Medio Oriente y el Golfo. Señores, bienvenidos al programa, me encanta tenerlos acá. Quisiera comenzar con usted, señor Aguirre. Ante todo, voy directo al grano porque es una pregunta que creo que preocupa a mucha gente en estos momentos, no solamente aquí en Europa, sino también en América Latina. Voy a ser muy directo. ¿Estamos, señor Aguirre, ante la Tercera Guerra Mundial? No, estamos ante un conflicto regional muy serio, muy grave, que puede escalar mucho más, con implicaciones militares, humanitarias, económicas, comerciales, tecnológicas, que puede implicar, que puede vincularse con otros conflictos, como luego quizás podemos hablar, tiene algún tipo de vinculación, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, está cercano geográficamente a la guerra de Sudán, pero no es una guerra mundial en el sentido clásico que conocemos desde el punto de vista de los historiadores de lo que fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX. Quiero decir que implicó a grandes potencias. En este caso hay una sola gran potencia implicada, que es Estados Unidos, y una gran potencia, fuerte potencia regional con armas nucleares, que es Israel. Pero no están implicadas militarmente ni China ni Rusia u otras potencias que luego lo podemos conversar, nucleares regionales, como puede ser el caso francés y el caso británico. Por el momento no es una guerra que tenga una posibilidad de ampliarse regionalmente, quiero decir, que tenga impactos en América Latina, que usted acaba de mencionar, o impactos en implicar a países asiáticos o a países africanos. Podría implicar eventualmente mercenarios, como hemos visto en la guerra de Ucrania, coreanos del norte peleando en Ucrania, pero a nivel de estados implicados, yo creo que no sería correcto catalogarlo como una guerra mundial, sí como una serísima y grave, un conflicto regional muy, muy grave. ¿Está usted de acuerdo con esto, señor Zácara? Porque también me interesa mucho saber lo que piensa. ¿Estamos o no ante la Tercera Guerra Mundial? Bueno, concuerdo con Mariano en el tema de que, de acuerdo a los actores que están involucrados, no se puede considerar una guerra mundial. Hay solo una gran potencia, como bien dijo, Israel, Estados Unidos, bombardeando a otro país, al cual ahora nadie ha ayudado. Desde el punto de vista estatal, no hay ningún otro país involucrado defendiendo a Irán o participando en la contienda. Y los países del Golfo, los países que están siendo retaliados por Irán, se están defendiendo, pero no están tampoco participando en ninguna ofensiva. Yo desde ese punto de vista diría que no es una guerra mundial, ni aparenta ser, porque no creo que más actores estatales se involucren más allá de que Hezbollah o algún otro actor no estatal participe. Lo que creo que la implicación sí son globales. Digamos, el hecho de que Qatar Energy deje de producir gas natural licuado y que se cierre el estrecho de Hormuz, obviamente tiene implicaciones mucho más importantes. Que China, India y Europa de repente abran la estufa o
los calentadores y la factura del gas les salga muchísimo más cara o que las industrias, la producción te tenga que ralentizar un poco porque la energía está siendo mucho más costosa, tiene implicaciones globales. Que los aeropuertos de todo el Golfo estén paralizados tienen implicaciones muy graves con respecto al tráfico de mercancías y de personas, que el estrecho, los estrechos, los famosos estrechos Bab el-Mandeb, Canal de Suez y el estrecho de Hormuz estén cerrados, también hace que el tráfico de mercancías a nivel global se vea interrumpido, ralentizado, encarecido. Eso no es una guerra, es simplemente los resultados de la implicación de estos países. Yo recuerdo cuando la guerra de Rusia, cuando Rusia invadió Ucrania en el 22, mi madre me preguntaba en Argentina por qué el aceite de girasol, por qué no había aceite de girasol en Argentina, o por qué se había aceite de girasol por las nubes. Todas las economías están tan imbricadas que algo que pasa en la otra parte del mundo está teniendo influencia, y eso es algo que va a seguir. Pero espero que lo que dijimos, tanto Mariano como yo, que no hay otros actores estatales involucrados, siga así y que no vaya mayores más allá de que se regionalice el conflicto que evidentemente está llegando a ese punto. Pero eso me interesa sobre todo porque ambos coinciden justamente en que el hecho de que solamente esté una potencia mundial como Estados Unidos involucrada y una potencia militar como Israel hace que ambos descarten que esto se trate de un conflicto, de una guerra mundial, de un conflicto global. Señor Aguirre, ¿qué posibilidades hay de que justamente esos actores, Rusia, China, Europa también, se vean involucrados o arrastrados a esta guerra? A ver, mirando las experiencias de lo que fue muy especialmente la Primera Guerra Mundial, una guerra a la que se sumaron gobiernos y sociedades en su momento con gran entusiasmo, pensando que sería una guerra modernizadora, renovadora y que iba a durar muy poco, y duró muchos años, y fue terrible, fue desastrosa. Siempre en cualquier guerra puede ocurrir el factor de imprevisibilidad, especialmente generado la imprevisibilidad humana y política, es inmensa. Dicho esto, aquí hay que tener en cuenta que a nivel de grandes potencias, le hace además de Estados Unidos, China y Rusia, con grandes diferencias también de capacidades entre ellas, ninguna de las dos, ni China ni Rusia, tiene interés en implicarse en una guerra. Rusia tiene un serio desgaste económico, militar, humano, tiene atrasos estructurales muy grandes frente a China, frente a Estados Unidos, incluso frente a Europa. Y Rusia, aunque ha protestado diplomáticamente y tiene acuerdos firmados, no de defensa mutua, pero tiene una serie de acuerdos firmados militares con Irán, no quiere decir eso que Rusia tenga la menor intención de implicarse en esta guerra enviando tropas o enviándole ahora más armas y ponerse realmente en juego a ser un actor militar más de la misma. En el caso chino son otras razones. China tiene una larguísima apuesta estratégica global. Dentro de esa apuesta global en la región, quiere mantener lo que hace China en general, o sea, ser muy pragmática, mantener unas relaciones cordiales económicas, comerciales, tecnológicas con Israel, también mantenerlas con Irán. Es el principal comprador de recursos energéticos iraníes, o sea, es un peso pesado, es un factor clave en lo que podríamos llamar en este momento el apoyo que puede seguir recibiendo o no Irán, como bien explicaba Luciano antes, si por ejemplo se cierran todos los canales de comunicación mercantil para poder exportar el petróleo iraní a China, que es el gran comprador de Irán. Pero de ahí a que China se vaya a implicar, aparte de las protestas, igual que Rusia, se vaya a implicar en esta guerra con sus armas, con su armamento nuclear, con su armamento convencional, enviando buques de guerra, enviando refuerzos militares, no va a ocurrir, me animo a decir, de ninguna forma, ni siquiera pensando en la imprevisibilidad humana. Y respecto de los europeos, que podemos abundar luego sobre ello, tampoco veo de ninguna manera, o sea, lo único que Europa probablemente va a seguir haciendo, se sumarán algunos u otros no a estas posiciones diferentes que hay en estos momentos en los gobiernos europeos, proveyendo, autorizando o no autorizando el uso de bases militares de Estados Unidos, apoyando diplomáticamente con silencios vergonzosos la ofensiva de Estados Unidos y de Israel, pero dudo inmensamente
casi diría que imposible que Europa se vaya a implicar. Ni mandando más fuerzas a Israel y Estados Unidos, menos aún se va a implicar poniéndose del lado de Israel. Perdón, del lado de Irán. Yo estoy seguro que mucha gente al escucharlos siente alivio porque hay mucho temor acá en Europa y, como decía antes, también incluso en América Latina, de que este conflicto pueda escalar a niveles mayores. Usted que está allí en Qatar, señor Zácara, está en el Golfo Pérsico, en el medio donde están pasando tantas cosas. ¿Existe la percepción allí, no digo ya entre la élite política o militar, sino entre la gente, entre los expertos, sus colegas, de que esta guerra pudiera salirse de control? ¿O podría usted decirnos con su experiencia que estamos ante un capítulo más del larguísimo historial bélico en Medio Oriente? Bueno, el estado de ánimo aquí es bastante, diría, variable y variado. Hay desde gente que está más tranquila diciendo, bueno, hemos pasado cosas peores, las guerras del Golfo, gente que tiene más experiencia, más años, que han estado aquí desde los 90 y seguimos estando aquí. Y otra gente que ya está, o incluso en los grupos de WhatsApp que tenemos de distintos expatriados, gente que ya se ha ido del país, pocos, los menos, pero que han tratado de irse vía Riad, que es el único aeropuerto que está abierto de momento. Me consta que algunos que han quedado, como se dice, atrapados en el aeropuerto porque han estado de escala en Doha o en Dubái y no tenían pensado quedarse, pero cerraron el aeropuerto. Las embajadas los han ayudado a salir del país a través de Arabia Saudí. Por lo tanto, hay mucha gente que está hablando de qué planes, sobre todo cuando embajadas como la de Estados Unidos, no embajadas, sino el secretario de Estado o el Foreign Office británico están diciendo a sus ciudadanos que se vayan del país. Claro, eso llama a la alerta. Todo el mundo está siguiendo lo que dicen las informaciones oficiales, las embajadas, los ministerios. Y si un ministerio de un país como Estados Unidos está diciendo a todos los ciudadanos los urgimos a abandonar el país, claro, el resto de las comunidades expatriadas aquí empiezan a decirse, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Nos quedamos, no nos quedamos? ¿Cómo nos vamos a ir? ¿Cómo nos vamos a ir? No hay de qué manera irse. Pero bueno, eso es bastante variado. Aquí lo cierto es que llevamos 5 días con trabajo online, con clases online, con alerta, que no podemos teóricamente salir a la calle, hay que salir lo menos posible, pero uno va por la calle y la cosa está tranquila. Es verdad que estamos en Ramadán, hay mucho menos actividad durante el día. De noche los restaurantes siguen estando abiertos, cosa que no termino de entender muy bien cómo la gente puede ir a cenar a un restaurante en esta circunstancia, porque los ruidos de las bombas siguen pasando. Menos, pero todos los días tenemos 2 o 3 ¿cómo se dice? Andanadas de interceptores explotando arriba nuestro. No es una situación normal, no es una situación que estemos acostumbrados a vivir aquí en la zona, más allá de la gente que ha estado aquí, como digo, en la época de la guerra del Golfo. Pero lo interesante es que estos modelos económicos, Kuwait, Qatar, Emiratos, Bahrein, Omán, son modelos basados en justamente eso, en garantizar que aquí hay paz, que esto no es como el resto del Medio Oriente, que aquí se puede venir a hacer negocio, a venir a vivir. La mayoría de la población de aquí son extranjeros, el 90% de la población de Qatar es extranjera, y el hecho de que estos países se conviertan en países no 100% seguros porque se encuentran inmersos en una guerra que no les corresponde, pues la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán, están siendo salpicados y eso puede traer inconvenientes en la durabilidad de estos modelos a largo plazo. Y eso es lo que preocupa a muchos. Si nos vamos por unos días de vacaciones o nos vamos para siempre. Y eso está en la cabeza de la gente. No es mi caso por ahora, pero claro, si todo el mundo se empieza a ir, uno se tiene que empezar a pensar y me imagino que eso a nivel generalizado en todos los países genera mucha preocupación a los gobiernos y mucha preocupación en general. Este canal es latinoamericano para todas las comunidades latinoamericanas que están aquí. Dicho esto, las embajadas están haciendo un muy buen trabajo de comunicación y de coordinación y digamos, de apoyo a todas las comunidades que están aquí. Me imagino que todas las europeas estarán haciendo lo mismo, la española también lo está haciendo. Sí, y en ese sentido es fundamental lo que usted mencionaba de la comunicación por parte de esos servicios diplomáticos que advierten a sus ciudadanos de irse o de quedarse.
Y fíjese que acá en Europa lo que sucede es que escuchamos a dirigentes, como lo que poníamos al principio, al presidente italiano, al presidente del gobierno español diciendo no estamos en guerra, al presidente Emmanuel Macron pidiendo que se refuerce el programa nuclear de Francia y que se produzcan más ojivas nucleares. Señor Aguirre, si no estamos ante una guerra mundial y si no hay riesgos de que esta guerra se expanda a otros países, ¿por qué tenemos a estos dirigentes con estos discursos que llaman la atención y que generan temor entre la población? Bueno, hay varias razones. Una es previa a la situación de la guerra actual entre Israel, Estados Unidos e Irán, que es la guerra de Ucrania. Cuando yo mencionaba antes que Rusia, por varias razones, que mencioné la palabra incluso debilidades, no puede implicarse, no quiere y no puede implicarse, una de las razones es precisamente la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania es una guerra existencial para la nación ucraniana, es una guerra importante y también considerada, es debatible, considerada existencial desde el punto de vista de amplios sectores ideológicos, políticos, históricos, sociales en Rusia, y es existencial también desde el punto de vista europeo, en el sentido de que hay todo un debate que usted conoce en Europa sobre, estando especialmente en Alemania, hasta qué punto Ucrania es una de las primeras paradas con diferentes formas de ofensiva y control directo o indirecto que Rusia quiere ejercer sobre Europa, y mucho más ante la posibilidad de que la administración Trump sea la forma más extrema de mostrar que Estados Unidos está en un periodo de muy largo declive y de repliegue estratégico en frente a sus aliados tradicionales, Europa y Canadá. Ahora bien, este clima bélico es previo, viene en el debate y la presión de Estados Unidos y de algunos gobiernos europeos para que se aumente el gasto militar europeo, viene por lo que acabo de explicar sobre el caso ucraniano, viene por una sensación en general de inestabilidad que se creó en el mundo prácticamente, sí, como mínimo desde septiembre del 2001 en adelante. O sea, todo esto genera un clima, si quiere, prebélico, que más lo que esa incertidumbre que hablábamos Luciano y yo, económica, comercial, tecnológica, aeropuertos cerrados, falta de víveres, etcétera, etcétera. Bueno, hay gente que tiene en su ADN, en su memoria, que estas cosas pasaron antes, en las guerras en Europa, en la Guerra Civil Española, en situaciones altamente conflictivas, por ejemplo, en América Latina, con dictaduras violentas. Entonces, que haya un clima no quiere decir que vaya a haber guerra en Europa o Europa esté implicada, pero sí quiere decir que hay un clima que incluso favorece, no digo teorías conspiratorias, pero que favorece determinados intereses, determinadas políticas corporativas, el sector militar, el sector de la defensa, por ejemplo, o favorece intereses geopolíticos, como es el caso francés, que siempre se ha movido en ese dilema, en esa, llamémosle, especie de coqueteo complicado con las armas nucleares francesas de son nuestras, somos nacionalistas franceses, somos patriotas nacionalistas franceses con armamento nuclear vinculado, pero no tanto como el británico, Estados Unidos y a la OTAN, estamos en la OTAN, pero estamos un poquito fuera, y ahora Macron es, yo generosamente ofrezco, proteger a una serie de aliados europeos inicialmente, proteger eventualmente a todo el continente, pero necesito, aunque no lo dice, lo dice entre líneas, necesito también una legitimación fuerte, especialmente de Gran Bretaña, que es la otra potencia nuclear, aunque no esté ahora en la Unión Europea, y necesito la gran legitimación alemana, porque históricamente ha habido muchos choques entre Alemania y Francia. Necesito que Alemania me dé un visto bueno, de alguna manera. Ustedes aumentan el gasto militar, protegen el primer flanco ante Rusia, nosotros protegemos, damos una retaguardia estratégica que ahora los Estados Unidos parece que ya no la quieren dar. Todo esto yo creo que es el clima creado. Una vez más digo, no quiere decir que Europa vaya a entrar en guerra por la guerra en Irán. Otra cosa es la guerra de Ucrania, que es otro tema diferente. Pero el clima está verdaderamente, sí, muy fuertemente creado, un clima de situación prebélica. Y ese clima también ha impulsado a la Unión Europea a incrementar de manera impresionante el gasto militar acá. Irán afirmó, para seguir sumando, ¿no?, condimentos a esta salsa conflictiva, bélica, Irán afirmó a principios de esta semana que estaba dispuesto a atacar bases estadounidenses en suelo europeo si fuese necesario.
Quien hizo la amenaza o advertencia fue el embajador iraní en Madrid y agregó además que, por supuesto, España podría ser un objetivo potencial. En los últimos días, justamente Madrid ha cobrado relevancia por la posición del gobierno español respecto a la guerra en Oriente Medio. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, lo que dijo ayer y luego lo conversamos. La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Y no podemos jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas. ¿Por qué España toma esta posición, señor Aguirre? Brevemente, por favor. Bueno, básicamente el gobierno español, que es una coalición entre un partido socialdemócrata, Partido Socialista Español, Obrero Español, que es un partido socialista muy moderado, pero que tiene una alianza para estar en el Parlamento, para estar en el poder, tiene una alianza con otros partidos más a la izquierda, más nacionalistas, toma esta posición por razones políticas internas, legítimas, donde sabe que tiene una base social que le apoya tanto en haber, por ejemplo, apoyado la definición de genocidio en Gaza, como al mismo tiempo y pedir que se aplique el derecho internacional de la misma manera que se ha aplicado con sanciones a Rusia, se hubiera aplicado con sanciones a Israel por este presunto genocidio en Gaza. Y por otro lado, es una posición de su gobierno, es una posición, vamos a llamarle, de adhesión al derecho internacional. Yo creo que es legítima, creo que es saludable en este momento en que el derecho internacional está totalmente dejado de lado, abandonado y bombardeado, nunca mejor dicho. Y que es un gobierno, junto con el noruego, por ejemplo, junto con el gobierno de la República de Irlanda, que están manteniendo y han mantenido en el caso de Gaza y ahora lo está manteniendo, Noruega tiene una posición similar, lo está manteniendo también en este caso. Es fundamentalmente, no hay guerra porque lo que hay es plantear una alternativa. La alternativa es respetar el derecho internacional y no cree, no firma, no está de acuerdo con las explicaciones además múltiples y contradictorias que ha dado Estados Unidos y que dan Israel para haber atacado a Irán. Y es una negativa del gobierno español, señor Zácara, que ha indignado tremendamente al presidente estadounidense Donald Trump. Esta negativa de apoyar las operaciones de Estados Unidos e Israel, ¿qué es lo que tanto le molesta a Trump? ¿Es acaso un peso lo que esto representa desde el punto de vista simbólico o tiene un efecto real la falta de apoyo español en el terreno para la guerra en Irán, señor Zácara? Bueno, no sé si real, porque no sé si las bases de la OTAN en España iban a ser usadas de todas maneras, porque Estados Unidos ha tratado de evitar el uso de determinadas bases precisamente para no generar esta situación de que Irán tenga más adversarios a donde disparar misiles. Pero creo que, por eso digo que a lo mejor puede haber sido más simbólico que otra cosa el rechazo de Sánchez, pero creo que lo que le molesta más a Trump es que le digan que no. Creo que Trump está actuando ya como o una persona con serios problemas mentales por senilidad o como un niño, como una persona que tiene un carácter de un niño que no le gusta que nadie le diga que no, sea lo que sea. Y en esta guerra que él ha decidido iniciar, en función de criterios que no están muy claros y que tampoco tiene objetivos muy claros porque va cambiando, cada día dice 3 cosas distintas que se contradicen entre sí y que depende mucho de que cada conversación que tiene con el primer ministro israelí, si lo convence de que en realidad Irán es un peligro mundial o no, es muy difícil que lo que está haciendo ahora sea mucho más que un capricho personal de decir, yo tengo la razón, tengo el Dios de mi parte, el destino manifiesto dice que yo tengo que hacer esta guerra porque yo soy el único que puede eliminar regímenes indeseables en la región, soy el único que puede traer la paz y la democracia en la región, yo, no el Estados Unidos, y cómo alguien osa decirme que no y que me viene criticando desde hace tiempo, porque la crítica de Sánchez a la política de Trump han sido ya bastante evidentes en muchos aspectos. Creo que eso es lo único que se puede evaluar, porque desde el punto de vista, ya digo, práctico, hay muchos otros países, o sea, aquí los países del Golfo le han dicho en la cara a Trump, las bases nuestras no se van a usar para
ningún tipo de ataque ofensivo en contra de Irán, justamente porque nadie quiere verse involucrado en esta guerra, nadie considera que haya motivos para iniciar una guerra, y Trump no ha reaccionado de la misma manera con los países del Golfo que le han dicho que no use sus bases o su espacio aéreo. Mohammed bin Salman le dijo, no puedo usar mi espacio aéreo para bombardear Irán, independientemente de que los países del Golfo estén sufriendo una represalia y que Estados Unidos o con sus misiles o con sus eh, distintos materiales bélicos siga estando en la defensa estratégica de la región. Claro, y creo que en Europa el caso de Chipre también ha sentado un precedente que es importante, el hecho de que una base militar británica en Chipre haya sido atacada con un dron iraní, luego de que Reino Unido aceptara que sus bases militares fueran utilizadas por Estados Unidos. Voy a hacer una pregunta a los dos antes de terminar y tengo nada más 30 segundos para que cada uno la responda, porque si no, entra la técnica y me saca del estudio. Señor Aguirre, algo que parece que se nos olvida a veces es América Latina. Lo mencionábamos al principio, pero ¿puede la región jugar un rol en esta guerra? Brevemente, por favor. Desafortunadamente creo que no. No lo pueden jugar porque falta unidad de criterios, no digo que estén todos de acuerdo, sino los mecanismos de debate, de deliberación no están en este momento en pie, son muy débiles, la OEA, las redes de comunicación entre los gobiernos, las divisiones entre los gobiernos. Un gran país, en el sentido de una fuerte diplomacia como es la brasileña, ha intentado en Gaza tener un papel y su enfrentamiento con Israel y su enfrentamiento en el verano pasado también con Trump, aunque luego se arreglaron las cosas, podría darle algún papel, quizás lo puede jugar dentro de Naciones Unidas, junto con otros países, con algunas iniciativas comunes, pero como continente y como estados individuales veo muy difícil que puedan jugar algún papel positivo o negativo incluso en este conflicto. Termino con usted, señor Zácara, la misma pregunta. ¿Puede América Latina jugar un rol en esta guerra? No, y por lo mismo que dijo Mariano, espero que no tenga ningún rol, porque no creo que sea un rol coherente, teniendo en cuenta la polarización entre países que han criticado muy fuertemente la intervención y países que aplaudieron la intervención, como en el caso de Milei. Por lo tanto, no creo que América Latina esté en condiciones y no creo que deba involucrarse tampoco en este conflicto para nada. Bueno, concluimos entonces, y esto para toda la gente que está preocupada. Escuchen esto y mándenle este programa a sus amigos, a su familia. De acuerdo con nuestros expertos, no estamos ante una tercera guerra mundial, y eso en medio de todas las tragedias y malas noticias que vivimos todos los días no deja de ser un alivio. Lo analizamos hoy acá en DW Actualidad en Análisis con Mariano Aguirre, investigador del Centro de Barcelona en Cuestiones Internacionales desde Madrid y asesor de la Fundación Friedrich Stiftung aquí en Alemania, y con Luciano Zácara, analista político para Medio Oriente y el Golfo. Caballeros, muchísimas gracias por su análisis. A todos ustedes que nos han seguido, gracias por su compañía y su confianza. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.